Bueno, instructor, yo entregué el trabajo, pero me surgió una duda. El trabajo que voy a realizar no es como para tal trabajo, como el ejemplo que tú dabas que ¡Hola! veterinario. No, bebé. Entonces, pues el que hacía los requerimientos era pues como tal pues, la veterinaria, ¿cierto? El veterinario, en fin. Entonces la verdad Vaya comiendo. no sé si quedó bien, no sé si quedó mal. Porque sí, digamos que más que todo encontré fue involucrados pues ya secundarios, no como primarios, y que puedan influir bastante pues en lo que voy a crear, pues en la idea que tengo para crear. Ok, Jenny, confírmame, ¿tú eres acerca de la fundación para adoptar perritos y animalitos en abandono? Sí, señor, la aplicación para la adopción de animales Ah, ok. de compañía. Listo, tu trabajo ya está evaluado, ¿no? Yo ya te hice unas observaciones por la plataforma. Ok. Voy a aprovecharlo para hacer unas aclaraciones. Dame un minuto. Muy duro. Si no comes, te lo quito. No puedo, no, papá, bájate la voz. No, ahora no puedo coger el coquito. Bueno, Jenny, miren, para ponerlos en contexto a todos, ¿no? Jenny plantea la construcción de una solución web para dar, digamos, para abordar un problema bien interesante. Básicamente, ella manifiesta que la cantidad de abandonos de animalitos, se refiere como a los gatos y a los perritos, ha venido creciendo a raíz del tema del COVID-19. O sea, a partir de la pandemia, el número de gaticos y perritos ha ido en aumento. Entonces, ella quiere generar algún tipo de solución que permita vincular o por lo menos tener un censo de esos animalitos y poder entregarlos en adopción a partir de la aplicación. ¿Es correcto mi interpretación, Jenny? Sí, señor instructor, la idea es que fundaciones, refugios, hogares de paso, incluso nombre al Instituto de Bienestar Animal, puedan publicar los mascotas, ya sean perros y gatos, que ellos recogen para poder que pues, se genere la adopción responsable desde la aplicación. Como después se sube una foto del animal, se dice la edad, las características, raza, en fin, y pues se va a generar algunos filtros, ¿no? También se quiere incluir, pues también quiero incluir todas las campañas de esterilización y vacunación gratuitas que generan, pues, como tal, por ejemplo, acá en Bogotá, y pues también consejos de veterinarias. Por eso yo también puse como veterinarias, porque pues es como importante también los consejos de los veterinarios en cuidado de animales. Bien, entonces quiero que tomemos este como ejemplo para que abordemos el primer problema. Todos entendieron el ejemplo, básicamente una aplicación que permite realizar procesos de adopción responsable. En este caso es claro que la solución que plantea Jenny es una solución que de repente no existe en el mercado, es decir, no hay soluciones equivalentes del mercado, es decir, que ella es una idea que está buscando posicionar frente a una problemática que no ha sido abordada. En ese sentido, ¿quién creen que es la que más o el que más sabe acerca de lo que hay que hacer? En este caso. No, pues para mí, para el ejercicio de Jenny, pues la principal pues controladora del proyecto de influenciadora es ella misma. Exactamente, Jenny. Mira, tú acabas de decir que no encontraste principales, pero te estás obviando a ti. Tú eres, en este caso, independiente que sea la desarrolladora, y pasa y termino y te cedo la palabra, Jenny. Entonces, en este caso, Jenny, aun cuando seas la propia desarrolladora, también sos el cliente la idea. Es decir, que dentro de tu proyecto, así seas una sola persona, tienes dos roles dentro del proyecto.
Una como desarrolladora, la otra como cliente. Es decir, el actor principal, en este caso, y la que más conoce, dado que es una solución específica a un problema no abordado, eres tú, Jenny. Entonces tú misma serías primario, porque es la que más información va a aportar al proyecto. Jenny, ¿tienes algo para decir? No, sí, no, ya me quedo, entonces ya quedo con la plena seguridad de que el trabajo que entregué sí, pues está bien, porque yo me puse como primaria y como la fundadora, por decirlo así, porque no sabía qué otra palabra encontrarle, o sea, es decir, que soy yo misma la que le estoy poniendo los requerimientos, porque soy yo misma la que quiero construirla y la que sé cómo la debo construir. Busqué como secundarios, como los refugios, bueno, personas que me puedan dar información como de qué animales se van a publicar, de consejos y todo el tema que se necesita, pero no, ellos no van a modificar como tal la aplicación, sino solamente yo. ¿Es correcto, cierto? Correcto, digamos vos tienes un rol preponderante en direccionar. Ten en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la influencia en las aplicaciones y decimos pueden influenciar la aplicación, la influencia tiene una pequeña diferencia versus el poder, porque existe de hecho una matriz que llama poder influencia. Esta se llama influencia interés. Influencia no es el que tenga la capacidad de modificar el proyecto. O sea, como tal, de manera tácita, que diga, yo quiero que se modifique y se modifique. Influencia es en el sentido que a partir de su saber o de su conocimiento puede cambiar los requerimientos. Es decir, te puede proporcionar información relevante al momento de definir. Por ejemplo, vos dices, no, yo quiero hacer esto de esta determinada manera. Basándote en tu experiencia, en tu conocimiento, en tu querer. Pero vos te puedes encontrar con personas que pueden ser que no les interese tu proyecto, que tengan intereses totalmente diferentes, pero que conozcan muchísimo acerca del tema, y a partir de ese conocimiento vos cambias tus requerimientos. Entonces a eso se refiere la influencia. No es propiamente que lo pueda o no pueda hacer porque quiere, sino porque a partir de su conocimiento, de su experiencia, puede direccionar la construcción de esos requisitos. Entonces, para que lo tengan en cuenta también, la influencia no solo es decir lo quiero cambiar caprichosamente, sino es a partir de ciertos elementos. Por ejemplo, Jenny, para que lo tengas en cuenta, cuando nosotros tocamos aspectos de orden legal, porque creo que aquí en Colombia hay una ley de protección animal, y esa ley de protección animal también direcciona aspectos respecto a requisitos. Me corrige si me equivoco, Jenny, porque realmente en el tema desconozco mucho y lo que te estoy contando es por mera simplemente porque creo que lo oí. Pero creo que el tema de la adopción está reglamentado, ¿o no es correcto? O sea, la ley establece de manera tácita cómo es el proceso de adopción para mascotas, establece los requisitos. No, señor, yo que tenga hasta el momento entendido, no. Y pues la idea surge también pues porque yo adopté animales. Las condiciones de la adopción la generan los refugios, las fundaciones, bueno, que el hogar de paso, quien tenga el animal es quien da las condiciones, genera unos formatos, genera sus propias condiciones para dar en adopción al animalito. La ley de protección animal es para más que todo el tema del abandono, para que no abandonen, o sea, se les genera multa, condena también para el maltrato animal, pero como tal como la adopción, no señor. Ok, pues entonces para que lo tengamos en cuenta, por ejemplo, en este caso, ya que la ley no reglamenta el procedimiento, podríamos hablar que la ley podría ser terciaria, es decir, no realmente no influencia, sino que no sirve como referente. Pero por ejemplo, alguien
en su propósito me hablaba de un sistema de generación de cotizaciones. Entonces, por ejemplo, cuando la reglamentación o la ley establezca ciertas condiciones de cómo hacer las cosas, entonces deja de ser terciario para ser secundario, porque el nivel de influencia se va aumentando, de hecho, en las categorías, ¿no? O sea, los primarios, secundarios y terciarios. Recordemos, los primarios de los que tengan conocimiento del problema y estén ahí inmersos en el problema. Los secundarios son los que conozcan el problema, pero no necesariamente estén inmersos. Y los terciarios, los que nos puedan proveer información acerca del problema, independientemente si lo conocen o no, porque puede ser de otros contextos. Bien, entonces en el trabajo básicamente estaba definir un problema del mundo real, identificar unos interesados, es decir, qué personas pueden participar en ese tipo de solución, qué personas influyen o les interesa este tipo de soluciones que nosotros vamos a desarrollar. Eso nos hace pensar, tener un marco de referencia más amplio, mirar hacia los lados y no centrarse en que yo como desarrollador soy el que pongo las ideas, sino que entender que las ideas me pueden venir de diferentes fuentes y clasificando esas fuentes puedo partir de unas fuentes que me puedan información muy relevante a partir del contexto del problema, y eso a su vez me lleva a construir requisitos. Bien, esa era la primera parte del ejercicio, ¿no? Identificar un problema e identificar interesados. Lo segundo que quería que tengan en cuenta, y es la parte, digamos, importante de ese primer taller, es que nosotros no hacemos el levantamiento de requisitos de manera empírica. Miren, dentro del desarrollo de software muchas cosas se realizan de manera empírica, es decir, quien las hace como cree que está bien, pero no sigue unos procedimientos o unos lineamientos. De ahí que nacen las buenas maneras de hacer las cosas. Entonces, la ingeniería de requisitos trata de formalizar una actividad que inicialmente era empírica a través de procedimientos, herramientas, protocolos que nos permitan pues la construcción de esos requisitos. Entonces, la parte interesante también era que ustedes pensaran qué tipo de técnicas eran aplicables para recoger información. Ojo con lo siguiente que les voy a decir y espero no confundirlos. Los clientes o los interesados en los proyectos, los que nos van o las fuentes de requisitos, como lo quieran llamar, ellos nos proveen información empírica. Ellos sí nos la ofrecen empírica, porque ellos nos ofrecen información desde su saber, desde su experiencia, desde su saber y conocimiento es lo mismo. Desde su saber y desde su experiencia. Es la responsabilidad del desarrollador, en este caso, en el ámbito pues de los sistemas, generalmente el que hace levantamiento de requisitos le llaman analista de sistemas. Entonces el analista de sistemas es el encargado de construir los requisitos, pero es a partir de la información que le entrega el cliente o las fuentes de requisito, como lo quieran llamar. Entonces de allí eran las herramientas que ustedes pensaran. Entonces miren, hay diferentes herramientas. Está la encuesta, está el sondeo, está los métodos de observación. Entonces yo les había pedido en el primer taller, la mayoría lo entendió, salvo un par de personas que no lo entendieron, que solo era necesario definir la herramienta para el levantamiento de requisitos. No era necesario ejecutar dicha herramienta. ¿Y por qué no es necesario ejecutarla? Porque ustedes todavía no conocen el formalismo que requerimos para llevar a cabo esas actividades. Entonces, hacer una encuesta no es decir hice una encuesta. O hacer un sondeo no es decir hice un sondeo. Y lo otro es la clasificación, ¿no? Básicamente para poder identificar cuáles son los interesados que son más relevantes dentro del proyecto, a partir de que pueden influenciar los requisitos o incluso terminar el proyecto. Entonces de esa manera pues establecer una vida de gestión. Entonces bien,
Frente al primer taller, ¿tienen alguna duda o ya les es absolutamente claro? Yo a todos les hice ciertas observaciones frente a sus talleres para que las tuvieran en cuenta, para que eso les permitiera tener un marco más amplio acerca de la identificación de las fuentes de los requisitos. Entonces, es absolutamente claro la primera parte del taller. El tipo ni me... O sea, me acaba de pasar una cosa. Sí, no. El tipo ni me dejó parquear. O sea, yo llegué y el man empezó con un montón de... Mejor dicho, ahora después te cuento, no me iba a recibir esa orden. No, terrible, 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 terrible. Oh, Dios, no te tocó a ti, porque ese man, como estaba, mejor dicho... Bien, entonces vamos a seguir con la segunda parte. Yo les había dicho que en la sesión pasada, que esta sesión constaba de dos partes. Es decir, es un mismo resultado de aprendizaje, pero consta de dos talleres. Entonces lo que vamos a hacer es el complemento del primer taller. Entonces lo primero que vamos a hacer es la revisión del taller y lo segundo que vamos a hacer es la revisión de ciertos contenidos que me parece relevantes que ustedes lo tengan en cuenta para la elaboración de los requisitos. Esto tiene continuidad, ¿no? Yo les voy a pedir el favor de que tengan en cuenta las observaciones que se les hizo en el primer taller para elaborar el segundo taller, porque si no las tienen en cuenta ustedes van a replicar un error y en la medida que lo repliquen lo que estaba mal les va a seguir quedando mal. Entonces ahí a tener en cuenta. Bien, entonces en la sección de contenido del curso hoy intentaremos que por ser ese registral podía resultar, pero en una única sesión entonces va a ser un poquito difícil, pero intentaremos que no, para que no. Bien, entonces nos vamos a contenido del curso. Es que usuario bloqueado un activo, ¿qué fue esto? Listo. Nos vamos a proyecto. En proyecto le damos módulo 1. En módulo 1 vamos a guía de aprendizaje y ya seleccionamos es la actividad de aprendizaje que tiene el mismo código GA1 220 50 10 92, pero A2. Y aquí vamos a encontrar el enunciado del segundo taller, lo vamos a revisar. Lo voy a mandar por WhatsApp. Finalizada la clase, les enviaré por WhatsApp el video de esta sesión y el enunciado del taller. Entonces miren, lo primero que hay que tener en cuenta es que ustedes tienen que utilizar como insumo base para la realización de este taller el taller número 1. Eso es lo primero. Es decir, si no han hecho el taller número 1 no pueden hacer el taller número 2. Es necesario haber hecho el taller número 1. Bien, entonces miren, como aquí lo más importante en la licitación de requisitos es aprender o es que ustedes aprendan a recolectar la información. Entonces en el primer punto nos vamos a centrar en eso. Entonces ustedes en el taller número 1 ustedes definieron cuáles eran las técnicas que iban a utilizar para recolectar información. Pues bien, ustedes van a tener que construir las fichas técnicas de esos instrumentos. Ahora si se preguntan qué es una ficha técnica, entonces eso es lo que vamos a revisar hoy. Todos los instrumentos que nosotros podemos utilizar para la recolección de documentos tienen que contar con una ficha técnica. Por ejemplo, si van a hacer una entrevista, tienen que tener la finalidad, el tiempo, las preguntas. Si es una encuesta, entonces tienen que tener las preguntas, cuál es el análisis que se le va a hacer, o sea, qué tipo de encuesta se piensa realizar. Bueno, entonces ustedes van a seleccionar
si es que ya no lo hicieron, ¿no? Por eso algunos en sus observaciones les decía, debe aplicar más de una técnica de licitación de requisitos, porque van a necesitar construir 2 instrumentos. Entonces ustedes dijeron, por ejemplo, que al gerente le van a hacer una entrevista. Entonces ustedes tienen que desarrollar el guión de la entrevista. Yo les voy a facilitar los formatos para que realicen los instrumentos. El instrumento del guión como un guión para hacer una entrevista, la ficha técnica de las encuestas. Entonces tienen que usar como mínimo 2 instrumentos diferentes. Es decir, bueno, yo decido hacer una entrevista y una encuesta. Entonces, debo hacer la ficha técnica para la entrevista, la ficha técnica para la encuesta. Las fichas técnicas es la evaluación del primer punto. Segundo, aquí vamos a tener que ser un poquito creativos con algo. Y nosotros tenemos que entender algo. Cuando nosotros hablamos de licitar requisitos, hablamos de extraer información de las fuentes de requerimientos. Pero es que nosotros estamos en formación. Muchos de los ejemplos que ustedes publicaron nacen de su propia, digamos, desde su propio convencimiento de que allí hay una solución de software que pueden utilizar. Otros, sin embargo, podrían tener un caso práctico donde se evidencia esa actividad. Entonces, el segundo punto es aplicar el instrumento. Es decir, si ustedes desarrollan una entrevista, tienen que aplicar la entrevista a un interesado. Si ustedes dijeron que iban a hacer un guión, tendrán que hacer un guión a un interesado. Si ustedes dijeron que iban a hacer método de observación, tendrán que hacer observación a un interesado. Y el tercero, van a tener que elaborar requisitos. Bueno, en el segundo me olvidé algo, ¿no? Ustedes tienen que hacer un análisis del instrumento utilizado. Por ejemplo, hacen una encuesta, ustedes tienen que desarrollar hacer unas conclusiones desde la encuesta. En ese puede ser en un lenguaje informal, en un lenguaje en el que ustedes entendieron las intenciones o las necesidades del cliente. Bien. En el tercero vamos a tener que formalizar los requisitos con unas herramientas que pueden usar. En este caso, nosotros vamos a usar 3 tipos de herramientas. Ustedes pueden escoger una de esas 3, cualquiera, la que más se guste a ustedes. Está el diagrama de casos de uso. Está las historias de usuario. Y están las storyboard, que son herramientas para la descripción de requisitos. Y el cuarto punto es entregar el trabajo con normas APA versión 7. Entonces repito ya de manera condensada. Primer punto, vamos a tener que desarrollar instrumentos técnicos. Lo repito, instrumentos técnicos. Y hago un paréntesis. Los instrumentos técnicos tienen una formalidad, no es lo que ustedes quieran hacer. Cierro el paréntesis. Entonces, desarrollan el instrumento técnico de las técnicas que ustedes van a aplicar. Tienen que escoger 2 diferentes. Segundo, los tienen que aplicar. Ustedes verán si se lo aplican en un caso real o se lo aplican a sí mismo, de manera simulada. Es válido en ambos casos, no los voy a poner a buscar gente a aplicar. Si lo pueden hacer con un tercero sería genial porque el ejercicio va a ser más enriquecedor para ustedes. Tercero, bueno, en el segundo también tienen que hacer el análisis, ¿no? Aplicar y un análisis. El tercero es construir los requerimientos escogiendo una de 3 técnicas. Casos de uso, historias de usuario o storyboard. Estas herramientas lo que nos permiten es escribir buenos requisitos de una manera formal, ya para ir dándole formalidad y cumplan todos las características. Ustedes recuerdan las características de los requisitos, que tienen que ser claros. ¿Se lo recuerdan de la clase pasada? Bueno, entonces esto nos ayuda. Bien, pregunta frente a este taller. María Ángel, te escucho.
doctor. No sé si me escucha bien aquí. Sí, te Hola. escucho perfectamente. Listo. Gracias por la retroalimentación. Yo fui la persona que hizo el caso del sistema de cotizaciones. Dentro de la observación que usted me hacía, me comentaba que también pues los secundarios en este caso serían los clientes y también como terciario las bases de datos. La duda sería cómo sería la ficha técnica para recopilar información de una base. Bueno, pero normalmente las fichas técnicas están desarrolladas para personas. Digo, o los instrumentos de elaboración de requisitos están elaboradas para personas. Entonces, cuando vos me dices una base de datos, no se evalúa la base de datos como tal, no como base de datos en sí misma. Lo que se utiliza son las funcionalidades y la interpretación, pero quien interprete la fuente de requisitos. O sea, alguien tiene que hacer el análisis de esas bases de datos, pero no es la base de datos la que entrega los requisitos ni es a la que le aplico la técnica, es quien hace la observación de las bases de datos, mira qué funciona, qué tiene, qué le falta, y esa persona que hace eso es la que sería la fuente de los requisitos. Por eso los instrumentos se aplican a personas. Por ejemplo, los documentos, ¿no? Uno diría, ¿yo cómo les traigo documentos a un requisito? Y no es que yo el documento me tenga que tener. Alguien versado en el tema que haya leído es el que me da. Por ejemplo, las leyes. Yo no le puedo decir a las leyes, venga, deme, pero si alguien instruido en el tema, por ejemplo, si es un tema contable los contadores, si es un tema legal los abogados. Pero realmente los instrumentos siempre es a personas. ¿Es claro, María Ángel? Sí, señor. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a ver básicamente los elementos que nosotros necesitamos para desarrollar el taller. Entonces, primero, ¿qué necesitamos? Los instrumentos técnicos. Yo a ustedes les compartí la semana pasada un PDF que... A ver, aquí creo que yo abro esto. Entonces están fácil. Módulo 1, gestión de requisitos de software. Perdón. Listo, yo creo que les compartí sí, yo les compartí las dos diapositivas. En la misma clase todo está un poco combinado, un poquito de lo... Entonces quiero que se queden con lo siguiente. Todas las técnicas que nosotros aplicamos tienen que elaborar fichas técnicas. Técnica tenemos que entender de qué trata para evaluar o levantar. Está, creo que un poco lenta la conexión. Tiene que estar por acá eso. Listo, técnicas aquí, miren. Entonces, en la diapositiva 20 de los PDFs que yo les estaba la entrevista, la encuesta, la observación y las sesiones grupales. Entonces les voy a hacer un par de preguntas. A mí siempre me ha gustado partir de lo que sabemos y de allí ir abordando hacia la formalidad, ¿no? Porque nos permite saber, digamos, a partir de lo que conocemos, simplemente complementar. Entonces, ustedes han visto que cuando hacen en los noticieros, por ejemplo, una encuesta, sobre todo en las épocas electorales, al final dice, ¿esta es la ficha técnica de la encuesta? Sí, señor. ¿Por qué razón tienen que poner eso? O sea, ¿por qué razón creen que se coloca una ficha técnica a la encuesta? Jenny. Porque este tiene que tomar la cantidad de muestras, también la variación que hay, ay, bueno, eso tiene un nombre, y cuántas personas se encuestaron y pues todo lo que hicieron para recoger esa información.
Entonces miren, o sea, palabras más, palabras menos, la encuesta busca saber qué piensan todos a partir de preguntarle a unos poquitos. ¿O me equivoco? Así es. Bien, entonces de manera general, todas las técnicas que nosotros vamos a utilizar básicamente están orientadas en el mismo sentido. Es decir, nosotros aplicamos ciertos instrumentos que nos permiten direccionar casos particulares y de esos casos particulares generalizar. Entonces miren, ¿cuáles son las técnicas que nosotros tenemos? Las más comunes. La entrevista. Entonces las entrevistas es una forma de recoger información a través de, digamos, de una interacción personal, ¿no? O sea, el entrevistado con el entrevistador. Esto se da mucho, por ejemplo, en el tema de noticias. No sé si ustedes han visto entrevistas con Yamid Amat o cosas por ese estilo. Sí, señor. Bueno, eso tiene todo excepto sorpresa. Las preguntas generalmente son elaboradas antes de la entrevista. Y las preguntas las conoce tanto el entrevistador como el entrevistado. Son muy pocos los contextos de una exposición pública tan tremenda donde el entrevistado vaya sin saber que le van a entrevistar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ficha técnica de la entrevista? Es básicamente obtener información. Entonces, el objetivo es obtener información, pero la ficha técnica lo que permite es que independientemente quién realice la entrevista, el resultado sea el mismo. Obviamente habrá mejores entrevistadores que otros, ¿no? Pero lo que se busca es que la entrevista no dependa del entrevistador, sino que como instrumento, siguiendo unas pautas, unas reglas, independientemente quién entreviste, el resultado obtenido sea el mismo. Es decir, obtener la información. Tenemos la encuesta. Las encuestas son cuestionarios, básicamente donde se preguntan gustos, intenciones. Normalmente se hace a poblaciones específicas, no se hace lo que llaman muestra. En las encuestas se hacen a través de muestras y se dice que son muestras representativas de la realidad, es decir, que allí se ve reflejado el comportamiento, los intereses, las intenciones de toda una población. Está la observación. Esta es básicamente como una investigación cualitativa. No parte de preguntarle a las personas qué está haciendo, sino que a partir de la observación, quien observa puede documentar lo que se está haciendo. Las sesiones grupales, esta es interesante. En esas sesiones sesiones grupales se pueden dar lluvia de ideas. A partir del debate se puede crear, obtener información o construir información. Entonces, digamos, son elementos muy útiles. A ver, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, las técnicas para realizar una entrevista. Primero, la preparación. Entonces, el entrevistador debe documentarse, investigar acerca del contexto, la situación donde va a realizar la entrevista. La realización, es decir, la ejecución de la entrevista. El entrevistador entrevista y valga la redundancia, al entrevistado. Y el análisis. Entonces, esos son como los pasos para la elaboración de una entrevista: la preparación, la realización y el análisis. Aquí yo les coloco una ficha técnica de una entrevista que pueden utilizarla para construirla si lo que ustedes van a realizar. Entonces miren, esta es una entrevista.
Entonces esta, por ejemplo, es una entrevista estructurada. Recuerden que hay entrevistas estructuradas y semiestructuradas. Las semiestructuradas, la diferencia con las estructuradas es que dejan un campo para la improvisación, es decir, que hayan preguntas que salgan o que se generen dentro del proceso de la entrevista y que no dependan de una preparación previa, propiamente decirlo. Entonces, por ejemplo, aquí se dice quién es el entrevistado, cuál es el cargo, se hace una inducción, se establece unos tiempos y se define cuáles son las preguntas. Las meras preguntas, y se los aclaro desde ya, no son una ficha técnica. Si ustedes me envían un documento donde solo estén las preguntas, se las evalúo negativamente. La ficha técnica tiene que contener todos estos elementos. ¿A quién va dirigida? ¿Cargo de quién va dirigido? O el contexto al menos de quién se va a dirigir. Las preguntas y la duración. Jenny, te escuchamos. Instructor, para las entrevistas semiestructuradas, ¿en qué momento, cómo uno identifica que se realizan las preguntas? O sea, uno ahí pone espacio para preguntas de improvisación y después cuando se genera la entrevista se vuelven a plantear las preguntas, o sea, se plantean las preguntas que se realicen en la improvisación, o cómo es ahí, digamos, uno cómo pone ese ítem de cuando es semiestructurada. Bueno, como uno no puede prever cuáles son las preguntas, en el contexto se dice, en el contexto de la entrevista, se puede colocar, o en unas observaciones de la entrevista se puede colocar sobre qué temas se podrán generar nuevos temas o nuevas actividades. Perdón, o sea, nuevas preguntas. En el documento no van a quedar esas preguntas, en la ficha técnica, porque no las conocemos. Pero cuando nosotros hagamos la ejecución de la entrevista, que es el segundo punto, en la ejecución sí debemos colocar las preguntas que hayan surgido de la interacción con el entrevistado. Adicionalmente, recuerden que nosotros tenemos que hacer un análisis de esa entrevista, entonces allí se podrá documentar cuál era la intención del entrevistador al momento de sugerir esas preguntas que no estaban inicialmente planteadas en la ficha técnica. Hola, esposo. ¿Qué más, esposita? ¿Cómo te fue? No, bien, gracias a Dios, pero muy cansada. Es que eso, Sí, está en el microondas está tu sándwich. Pregunta, ¿hace cuánto Manuel estaba ahí en el bambuqueo? 5 minutos. ¿Y hace cuánto le pusiste cocos? Hace por unos 10-15 minutos. ¿Y qué comió? Carne, pan, quesito. ¿Y todo? Sí, todo. ¿Se lo diste tú? Todo. ¿Se lo alcanzaste a dar? Sí. ¿Sí? ¿Tú? Sí. Esposo, una pregunta más. Y la Gracias. próxima vez, Emerson, te escucho. cuando toque así pues ya urgencia, Profe, ¿cómo tengo una arriba? consulta, digamos, en No me daba el tiempo. Digamos que si yo hago una especie O de ahí en el entrevista, asiento. No me lo dejes entiendo aquí que la en las finalidad de la cadenas, entrevista esposo. es buscar los requisitos del En el sistema. asientico, así como Esa lo es puse una yo. primera pregunta, es decir, empezar a plantear los requerimientos que vamos a tener oficial ya de pronto dentro del sistema. Y la segunda, la encuesta va sugerida a esto mismo, va sugerida hacia los pasos que yo veo que se deben implementar, pues sabiendo que digamos que el ejercicio es un poco más didáctico propiamente de nosotros. Así tal cual como lo acabas de describir. Esto es un instrumento para levantar requerimientos. Las preguntas no son como del sentido cómo se siente, sino que tienen que estar direccionadas, y de ahí la importancia de que haya una ficha técnica en buscar obtener información. Las preguntas deben ser del tipo cuál es el proceso que usted quiere automatizar, cuáles son las dificultades que tiene, cómo le gustaría o cuáles son sus expectativas frente a estos temas, y preguntas muy específicas del contexto del problema. Es que esas son las más importantes. Por ejemplo, Profe, dentro de dime. esto se busca crear un flujo de información
hago la pregunta si es aquí o es más adelante. ¿A qué te refieres con flujo de información, Emerson? Pues mira, digamos un punto sería en este espacio o en esta opción que vas a hacer, necesitas o hay dos posibilidades de respuesta, es afirmativa o es negativa, y dependiendo de cada una se hace cierta acción. Esa va dirigida en este momento de lo que estamos realizando o es más adelante. Bueno, vamos a ver si te entendí la pregunta. Respecto a las preguntas, es quien diseña el instrumento el que decide cómo es el tipo de respuesta, ¿no? Porque uno podría colocar preguntas de sí, no, podría hacer preguntas de selección múltiple, dado este siguiente caso, ¿usted qué haría? A, B, C, D. O pueden ser preguntas abiertas del sentido, dígame qué opina frente a esto o qué haría frente a esto. Entonces eso es quien diseña el instrumento. Y es que recordemos que, digamos, lo que buscamos es obtener información acerca del software que queremos desarrollar. Entonces, las preguntas deben ser orientadas a que nos den claridad como desarrolladores cómo es o qué es lo que esperan. Porque básicamente, recuerden, los requisitos son dos cosas, ¿no? Una son los intereses del cliente, la otra son las expectativas. Entonces, siempre deben estar orientadas a sacar la información que requiramos para desarrollar la aplicación. ¿Los dos para mí o uno para ti y uno para mí? Como quieras, esposa. Pero ¿cómo lo hiciste? Uno para ti y otro para mí. El de carne es tuyo. Bien. Bien, ¿eso aclara tu pregunta, Emerson? Sí, profe. Ok, entonces de manera general todos los instrumentos, indistintamente, esto no es el caso particular de la entrevista, todos los instrumentos están orientados hacia obtener información relevante para la construcción de los requisitos. No es el cliente el que construye los requisitos. Él nos dice qué necesita y qué le gustaría. Pero quien construye los requisitos de manera formal somos nosotros. Entonces, los instrumentos los aplicamos es para recoger eso. ¿Qué le gusta? ¿Qué le interesa? ¿Qué necesita? Unos instrumentos se aplican mejores a otros. Por ejemplo, instrumentos como la entrevista son muy útiles cuando la población es muy pequeña. Es decir, las personas que contienen la información están claramente identificadas. Cuando nosotros tenemos muchas personas haciendo un mismo trabajo y lo que se quiere es automatizar ese trabajo que hacen esas personas, yo podría realizar encuestas que puedo focalizar frente a un grupito muy pequeño o lluvia de ideas con un grupito muy pequeño para no tener que hacer entrevistas a 30, 40 personas. Es que también debemos entender el contexto. La observación resulta útil para evitar los sesgos, por ejemplo. El problema de las interacciones que hay entre personas y personas es que nosotros utilizamos un lenguaje verbal. Y en los lenguajes verbales siempre hay sesgo. Lo que intenta decir y lo que yo entiendo con lo que escucho. Entonces, no necesariamente lo que me dicen o lo que me intenta decir es lo que yo entiendo o recibo. Entonces, por eso es que le digo mínimo 2 instrumentos. Lo que buscamos es tener pluralidad en los instrumentos para evitar los sesgos. Es decir, quedarme con una única interpretación. Bien, entonces aquí tenemos el formato de la entrevista, que ustedes lo pueden construir. También tenemos la encuesta, igual. Básicamente para sondeos. Aquí tenemos el instrumento de la encuesta. La ficha técnica para realizar una. Esto es para la observación. Ficha 1, día 1, si hay más días, día 2, día 3, cuál es el objetivo que se va a observar, cuánto tiempo se va a observar, quién lo va a observar, qué se busca identificar en la observación. Ok, bien. Entonces aquí ahí están en los anexos las sesiones grupales. Bien. Tema que me interesa.
y es que nosotros aprendamos a documentar los requisitos. Ya conocemos los instrumentos, ya sabemos que los instrumentos deben venir acompañados de fichas técnicas. Las fichas técnicas son el soporte del instrumento, en la que nos indica cómo vamos a direccionar o vamos a aplicar el instrumento para recoger requisitos. Debe ser claro para ustedes que esas técnicas lo que buscan es recoger información. Yo no espero que el cliente me diga, aunque puede pasar, que yo necesito una funcionalidad que le dé clic aquí y me aparezca una pantalla acá, de tal manera así. Ese tipo de cosas pueden pasar, pero realmente lo que me interesa es cómo identificar las funcionalidades que esperan del sistema. Yo necesito que un sistema me haga esto o me haga aquello, o necesito automatizar esto porque se está haciendo de manera manual, o quiero optimizar esto porque esto nos está llevando mucho tiempo y si se automatiza podríamos mejorar en temas de operatividad. Bueno, entonces uno tiene que entender que habrán personas versadas en los temas de sistemas, habrán otros que no. Entonces es importante tener en cuenta todas esas consideraciones. Pero bien, independientemente qué instrumento utilicemos, lo que al final de cuentas me interesa es construir requisitos de software. Entonces nosotros vamos a utilizar 3 posibles instrumentos. No vamos a entrar en metodologías para no confundirnos. Pero estos instrumentos realmente nacen en las metodologías. Por ejemplo, los casos de uso, las historias de usuario nacen de las metodologías. Entonces el primero que pueden utilizar se llama diagrama de casos de uso. Básicamente las herramientas para las capturas de requisitos son formatos que se deben diligenciar por parte del analista, quien realizó el levantamiento de la información, hace el análisis y ese análisis lo transcribe en alguna de estas herramientas. Entonces en los casos de uso, esto nace de la de UML, ¿no? Bueno, UML nos permite representar estos casos de uso de manera gráfica. Nosotros básicamente identificamos los actores y los casos de uso. Entonces los actores básicamente se representan como un hombre palito. ¿Ustedes saben cuál es el hombre palito? Este es el hombre palito. E indican una... Básicamente, en esos casos de uso, en los diagramas de caso de uso, nosotros lo que hacemos son relaciones entre los actores y las funcionalidades del sistema. Las funcionalidades del sistema siempre deben comenzar con un verbo. Porque es una acción que desarrolla el sistema. Entonces, por ejemplo, cosas como crear factura, por decir algo, una funcionalidad. Crear la factura. O por ejemplo, crear el registro de una mascota. Entonces, siempre el caso de uso es un verbo. Inicia con un verbo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama de casos de uso que representa la interacción de un sistema que permite la atención médica en una EPS, básicamente. Entonces aquí este sistema básicamente interactúa el médico y el paciente. Entonces el médico puede administrar los datos del paciente, puede administrar tratamientos, puede gestionar citas y puede gestionar reportes. El paciente solo puede gestionar citas y gestionar reportes. Entonces miren que este cuadro en el centro
bueno, no es un cuadro, rectángulo en el centro, lo que nos está representando de manera gráfica es el sistema. Y estos óvalos lo que nos están representando son las funcionalidades que va a tener ese sistema. Cuando un usuario o un actor, que aquí en los diagramas de caso de uso se llaman usuario, puede hacer uso de ese sistema, lo representamos con una línea. Es decir, el actor hace uso de esa funcionalidad y la representamos a través de esta línea. Entonces estas 4 líneas nos representan que el actor médico puede gestionar estas 4 funcionalidades, y estas líneas lo que nos está representando es que el paciente solo puede gestionar estas 2 funcionalidades. Entonces los diagramas de casos de uso es una manera gráfica de poder representar las interacciones que se van a dar entre el sistema y los actores. Aquí se llaman actores, pero para nosotros podemos llamarlos usuarios del sistema o las personas que finalmente se van a ver beneficiadas de ese sistema, como lo quieran llamar. Entonces esta es la primera herramienta que nosotros tenemos: hacer diagramas de casos de uso. Ahora bien, si nosotros elegimos los diagramas de casos de uso, tenemos que hacer 2 cosas. La representación gráfica nos resulta muy útil para entender el comportamiento del sistema, pero no nos dice nada acerca de los requisitos del sistema. Sabemos que se tienen que administrar pacientes, pero eso no es suficiente como requisito del sistema. Administrar datos de tratamiento es claro que es una funcionalidad del sistema, pero como tal no nos dice mucho acerca de cómo lo debe hacer. Entonces, los diagramas de caso de uso, por cada pelotica de estas, por cada óvalo, nosotros vamos a tener que crear un formato que se llama el formato de casos de uso, que es el de acá, que aquí está, lo vamos a observar. Entonces aquí tenemos administrar datos de pacientes, ¿cierto? Y aquí está desplegado el administrar datos de paciente. Todo de uso debe tener una descripción. El comportamiento del sistema deberá describir el paso a paso del caso de uso cuando el personal encargado de gestionar datos pacientes, el ingreso de estos. Entonces, finalidad. Precondición, ¿qué es lo que se necesita o qué se necesita que haya de antemano para que esta funcionalidad, pues valga la redundancia, funcione? Entonces, por ejemplo, para administrar datos del paciente, la precondición es que el paciente previamente esté registrado, porque no puedo administrar datos de un paciente que no esté registrado. Secuencia normal de los eventos. Básicamente yo lo que describo es el paso a paso de la interacción. Entonces, el personal médico o el médico, como lo quieran llamar, ingresa al sistema para registrar el nuevo usuario. El sistema carga un formulario para registro de datos del paciente, identificación, nombre, apellido, dirección, teléfono, bla, bla, bla. El personal médico ingresa los datos suministrados por el paciente. 4. El sistema almacena los datos suministrados por el personal médico, imprime el carnet del Sistema General de Seguridad Social de Salud. El sistema comunica al personal médico que el proceso ha terminado de manera exitosa. 5. El personal médico genera reporte del sistema de registro al nuevo paciente. Poscondición. El paciente se encuentra registrado en el Sistema General de Salud y su historia clínica de nuevo. Y excepciones, si hubiese excepciones, por ejemplo, cuando no deja registrar un paciente, cuando el sistema detecta la duplicación del paciente, o cuando el personal médico cancela el registro del paciente, se termina el caso de uso. Entonces miren que aquí hay una descripción mucho más amplia del caso de uso. Entonces,
Los diagramas de caso de uso son dos cosas en una. Uno es el lenguaje visual, es decir, gráficamente yo puedo representar la interacción. Esto es muy útil para tener una visión muy general del sistema. Realmente, de hecho, cuando uno va a hacer levantar requisitos y el cliente le está hablando, uno lo que va dibujando son los casos de uso. Uno ya se vuelve con los casos de uso, entonces uno identifica los actores, va identificando las funcionalidades y va estableciendo relaciones. Jenny, te escucho. ¿Cuántos requisitos, o bueno, sí, requisitos aproximadamente uno puede poner? Bájale, por favor. Y a ellos también. No tengo el control. Este control se perdió hace mucho y no puedo bajarle al control del televisor, esposa. No puedo, no sé cómo. ¿Cómo se que se perdió hace mucho? Emanuel lo ferió. Y aquí sigo Emanuel porque yo sí se lo vi al hombre. Bueno, entonces les comento. Obviamente en el escenario real nosotros deberíamos documentar todos los casos de uso, tantos como sean necesarios. Aquí le vamos a colocar contexto. Vamos a establecer como mínimo 5 requerimientos. O sea, como mínimo vamos a identificar 5 requerimientos que sean los más significativos o los más representativos dentro de su sistema. Tú bájale, si ellos no tú. Bien. Entonces recuerden, casos de uso, componente gráfico que muestra la relación del sistema y los actores y la descripción. Entonces yo podría tener algo así como esto, porque pues es la realidad. Ustedes hagan un diagrama, por ejemplo, aquí hay 4 casos de uso. No es que ustedes tengan que hacer 5 diagramas. Porque en el diagrama ustedes podrían representar los 5 casos de uso y las interacciones entre los actores en un solo gráfico. Lo que sí van a tener que tener son 5 de estas tablitas, porque cada tabla representa un caso de uso. Siempre y cuando ustedes escojan esta opción, que no es la única para describir casos de uso. Bien. ¿Qué otras herramientas tenemos para describir casos de uso? Las historias de usuario. Y lo curioso de las historias de usuario es que yo tengo que crear unas notas que básicamente se hacen con 3 palabras. Se le llama la regla de las 3 palabras. El cómo, el quiero y el para. Miren, aquí está. Cómo viene acompañado del rol. Entonces médico, paciente, quiero, los eventos, para las funcionalidades. Entonces, por ejemplo, como un cliente o como cliente quiero consultar, yo podría decir consultar productos, dependiendo, ¿no? O por ejemplo, como adoptante de animalitos, quiero consultar para poder identificar los animalitos que requieren adopción, algo así. Pero entonces miren que aquí está el cómo, el quiero y el para. Acá hay otro, como un cliente quiero que los productos seleccionados para la compra queden almacenados en un carrito de compras para poder visualizar mi nivel, mis productos y el precio total. Entonces esta es otra manera de representar. Y óigase bien, otra manera. No es que yo tenga que hacer este o yo tenga que hacer este. Son mutuamente excluyentes. O hago diagramas de uso o hago historias de usuario. Entonces son 2 instrumentos distintos, pero que finalmente sirven para lo mismo. Escribir casos de uso. Luego
de las historias de usuario, de las historias de usuario, debe usar un formato para documentar el requisito. La mera historia no es el requisito, es un para poder identificar requisitos. Aquí hay un documento que se llama Anexo 3, es un hojita en Excel, donde vamos a encontrar un formato para registrar historias de usuario. Entonces, miren, identificador de la historia como el rol, característica, razón, resultado, los criterios de aceptación. Esto es importantísimo, esto es simplemente un número o sea, en qué caso se considera que ese requisito es superado. En el contexto, importantísimo, los eventos. Entonces, es transcribir esta historia que aquí, entonces, como un cliente, por acá está el quiero, aquí esta es la que me interesa. Entonces, miren, como aquí están las funcionalidades y la finalidad. Aquí está el cuándo, es decir, cuándo se desarrolla el evento, y aquí está el resultado. Entonces, esto es otra manera de escribir estos requisitos. Todo esto es un solo requisito. Todo esto es otro requisito y todo esto es otro. Entonces, en las palabras aquí tengo 3 requisitos. Aquí hay unos ejemplos, miren. Entonces, como un cliente necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría, con la finalidad de realizar búsquedas de producto por categorías. Si fuera como el adoptante, dijera como un adoptante, si así es el nombre. Necesito ver el listado de los animales en adopción, por ejemplo. Que se me discrimine por categorías, por edades, por razas, bueno, como sea el tema. Realmente no lo conozco muy bien. Con la finalidad de poder identificar el animal para adoptar, por decir algo. Entonces, criterios de aceptación, categorías con al menos un producto, categorías sin productos, ordenamiento de las categorías. Entonces, contesto. En el caso de que una categoría tenga menos de un producto asociado, entonces, evento cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar, a continuación del nombre de la categoría se muestra en paréntesis el número de productos seleccionados. Categorías, entonces dice, ¿qué pasa? Categorías sin productos. En caso de que una categoría no tenga productos asociados, es decir, hay categorías sin productos. El evento es cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. Entonces, el resultado, que el sistema muestre sin productos asociados. Aquí es porque aquí lo que nos está diciendo es que los productos aparecen por categorías. Imagínense, por decir algo, en un supermercado que ustedes digan arroz, entonces él les muestra la categoría que eso pertenezca a abarrotes, por decir algo. O por ejemplo, ustedes cogen jabón de loza, por decir algo, y eso les aparezca una categoría que se llama aseo. Bien, entonces aquí tenemos otra técnica para construir requisitos que se basa en los stickers o las notas que tienen que tener esa regla de 3. La regla de 3 son 3 palabritas: el cómo, el quiero y el para. Entonces, esta es otra de las historias de uso casos de usuario. Pero bien, existe una tercera. Esta tercera categoría es un tanto empírica. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una history board? Eso se utiliza mucho en diseño. En animación también. Para hacer películas también.
instructor, pues por mi parte desconozco exactamente qué es, pero por el nombre pensaría que es como una storytelling o una narrativa como base para empezar a trabajar. Es la secuencia de eventos lo que tiene que ver con requerimientos. Pues yo puedo plantear la interacción del usuario y la aplicación en términos de gráficas. Todas estas gráficas necesitan tener un contexto, ¿no? No es solo hacer el muñequito. Entonces aquí yo represento la interacción del usuario con el sistema y voy describiendo cada una de esas interacciones. Entonces el usuario se loguea en la aplicación, cuando le da clic en algún punto le muestra un menú, el usuario puede diligenciar ese menú. Entonces es básicamente eso, es de una manera gráfica poder describir cómo va a ser esa interacción del usuario con el sistema. Esta particularmente no tiene una ficha asociada. Es decir, las otras dos que son formales, son herramientas de construcción de requisitos formales, sí utilizan como una ficha, que es básicamente el diagrama de casos de uso o el diagrama de historias de usuario, que son esos formatos que yo les mostré. Las historyboard no requieren formato. Básicamente lo que se describe es la interacción del usuario con el sistema de manera gráfica, y en las observaciones se va describiendo o se le da contexto a esas interacciones en un lenguaje no formal. Entonces son tres técnicas que ustedes tienen a disposición para elaborar el segundo taller. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta este momento? Por mi parte no, señor. Bien, entonces vamos a hacer el epílogo de esta sesión de hoy. Ustedes tienen un taller que tiene 4 puntos por SAP. Entonces, primer punto, aplicar un instrumento, desarrollar un instrumento, ¿no? Entonces ya sabemos que está la encuesta, que está que está la entrevista, que está la observación. Entonces deben desarrollar el instrumento. El segundo es aplicar el instrumento y hacer un análisis de la información recolectada. Ese análisis realmente es la fuente del requerimiento. Es de allí donde voy a construir el requerimiento o los requerimientos de ese análisis que ustedes hagan. En el tercer punto, ustedes van a escoger cualquiera de estas técnicas, que pueden ser casos de uso, historias de usuario o historyboard, y van a representar los requisitos. Si ustedes escogen casos de uso, tienen que hacerme el diagrama de casos de uso y tienen que crear el documento. Tienen que hacer el caso de uso y el diagrama del caso de uso. El diagrama, recuerden, uno es el muñequito, la representación gráfica, y la otra es el formato. O pueden escoger historias de usuario, entonces hacen las notas y diligencian el formato de historias de usuario, o utilizan los historyboard para representar la interacción del sistema con los usuarios. Esteban, te escucho. Profe, de estas, ¿cuál es la más usada, digamos, a nivel laboral o a nivel industrial? Los casos de uso son los que más se usan. Sino que ahorita con el tema del agilismo, pues se tiende a minimizar y se van hacia las historias de usuario. Pero la más usada, casos de uso. Listo, profe. Muchísimas gracias.
Bueno, muchachos, con esto entonces terminaríamos la sesión de hoy. Queda listo el taller. Como este era un taller de 2 partes, y recuerden que les dije que básicamente debíamos hacer los 2 en una semana, sino que el otro pues se nos alargó porque me tocó negociar con los instructores transversales para que pudieran ustedes tener clase con los instructores transversales esta semana. Entonces se me alargó mucho. Entonces, para la realización de este taller vamos a tener hasta el lunes a las 12 de la noche, es decir, van a tener el fin de semana y el lunes, 3 días. Como les digo, mínimo 5 casos de uso me identifican y me los documentan. No vamos a hacer más, y solo 2 instrumentos. Entonces, elaboran 2 instrumentos, aplican al menos un instrumento por persona, o sea, aplican los 2 a alguien, puede ser a la misma persona, a ustedes mismos, se inventan las respuestas, o si tienen la oportunidad de hacerlo en un escenario real, lo hacen en el escenario real. Y lo tercero, me generan los requisitos, que máximo tienen que ser 5. Mínimo tienen que ser 5. ¿Es claro el alcance del taller y el tiempo? Sí, señor. Listo, muchachos, no siendo más, entonces les deseo una muy feliz noche, que tengan un excelente fin de semana, y estaré atento a cualquier inquietud o duda que tengan. No importa, me escriben por el WhatsApp, no importa que sea fin de semana. Muchas gracias. Buena noche. Muchísimas gracias, excelente noche. Igual, buena noche. Gracias, buenas noches.